Bien. Buenas noches, chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, por si acaso van a escuchar una música de fondo. Es mi vecino y su relajo. Así que vamos a tener que estar con ese ruidito. Voy a hablar fuerte. De todas maneras, si no pueden escucharme, me avisan para que regule un poquito el micrófono. Bien. Bien, estamos empezando a ver lo que es kinesiología. ¿Ya? Habíamos hablado ayer un poquito sobre lo que es la kinesiología, sus objetivos, y empezamos a hablar sobre lo que es el acondicionamiento, que es lo que tenemos que ir verificando en los pacientes cuando vamos a empezar a hacer terapia kinesiológica o kinesioterapia, como se llama, que es la terapia a través del movimiento o del ejercicio. Ya, recordando un poquito lo que veía ayer, siempre cuando empecemos con un paciente terapia física, tenemos que establecer siempre un objetivo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si el brazo no lo puede mover hasta los, pongámosle que solamente hasta los 30 grados, le vamos a poner por objetivo en una semana, pongámosle que haga hasta 45, ¿no? Y así vamos a ir subiendo también el objetivo conforme va avanzando el paciente. Dependiendo del problema que el paciente tenga, seleccionar un programa apropiado en base a sus necesidades, sus capacidades y las deficiencias que pueda tener el paciente. ¿Ya? Siempre es importante hacer los precalentamientos, ¿ya? Aun cuando sea trabajo mínimo, ¿ya? Y el calentamiento no siempre es hacer ejercicio. En pacientes, pongámosle que están muy débiles, hacerle un calentamiento físico puede generarles intensa fatiga o incluso ser contraproducente. Pueden hacer, por ejemplo, un calentamiento en base a masoterapia, ¿ya? Darle un masajito ahí para que caliente la musculatura. Forma parte del calentamiento. Hay que tratar de determinar la tolerancia al ejercicio que tiene cada individuo. Algunos pueden aguantar más, otros menos. Ya es importante saber hasta qué punto puede alcanzar cada paciente. Una vez sabiendo eso, es importante ir dándole sobrecargas progresivas. ¿Ya? Por ejemplo, si estábamos hacer trabajo en un brazo con peso, pongámosle, que le hemos dado que alce 100 gramos, ¿no? Haciendo una pesita de 100 gramos. A ver, espérenme un ratito que no sé qué está fallando en mí. No sé si es el internet. Ok, esperemos un ratito. Bien, el cambio de red, ahora vamos a ver si se corta. Bien, a ver. Bueno, pues decía ir dándole carga progresiva. Ya, eso generará un estímulo progresivo también al músculo. Ya, y luego está lo que es la dosificación. Ya, bien. No, se corta la señal.
Está bien. Entonces, la dosificación la vamos a determinar en base a la frecuencia cardíaca. Ya tenemos que hacer al paciente un ejercicio o una actividad y tenemos que ir tomándole la frecuencia cardíaca. Si hemos conseguido que el paciente con un ejercicio alcance los 150 latidos y lo mantenga por lo menos por 5 minutos, ¿ya? Eso es nuestra dosis adecuada, ¿ya? Si es que el paciente en esta sesión no alcanzó los 150 latidos en 5 minutos, para la siguiente sesión le vamos a aumentar otros 5 minutos más. ¿Ya? Entonces, la idea es que la frecuencia cardíaca durante el ejercicio bueno, creo que es el internet nomás que está entrecortado. Ha caído, parece. Bueno, voy a hablar un poco más lento porque es el internet el que se me ha caído, ¿ya? Estoy contigo, que en teoría es el más rápido, por lo menos para acá, y aún así se corta, ¿ya? Testigo parece que es. Bien, entonces, así nosotros sabemos cuánto es la dosis de ejercicio que vamos a tener en pacientes, ¿no? En pacientes que son saludables, y si estamos hablando de recuperar o generar masa muscular, por ejemplo, la frecuencia cardíaca en personas sanas puede subir tranquilamente hasta 180, ¿ya? Entonces, en un atleta, por ejemplo, ¿ya? Si está haciendo su entrenamiento de rutina diario y mantiene 150 latidos, ese trabajo le va a ser de mantenimiento. Si quiere ganar un poco más de masa o un poco más de capacidad, debe aumentar, ¿ya? De actividad física, ya sea en tiempo o en intensidad, ¿ya? De tal manera que vamos a verificar cómo su frecuencia suba. Hay que dejar que la frecuencia suba, por decirle 150 hasta 160. Eso le va a dar un poco más de exigencia. Seguro en 1 o 2 semanas, otra vez con ese mismo ritmo y con esa misma intensidad, otra vez estará en 150. Es porque el cuerpo ya alcanzó lo necesario, ¿no? Lo volvemos a subir otra vez así. No es bueno tampoco dejar que suba muy alto. Que si se acerca a 180, ya también no es tan favorable porque el mismo corazón ya está en sobreesfuerzo y además los músculos van a necesitar más oxígeno, ¿ya? Y como no se lo vamos a poder dar, las células no van a poder trabajar adecuadamente, ¿ya? Bien, es importante también entender que hay personas que a veces con simple movimiento, para una persona que esté muy delicada, a veces simplemente sentándose, ya su frecuencia se puede disparar. O incluso en algunos pacientes, miren, cuando le estamos haciendo la masoterapia, los masajes, ya su frecuencia se dispara. Entonces, siempre es importante valorar esto. Si vemos que una persona que no tolera mucho la actividad física, hay que dar periodos muy cortos de trabajo, ya menores incluso a 5 minutos. Bien, los efectos fisiológicos sobre la actividad, perdón, de la actividad física sobre nuestro cuerpo, ¿ya? Dependiendo de cómo lo trabajemos,
Ya la actividad física nos va a dar muchas ventajas, muchos beneficios. ¿Ya? El cuerpo mismo se va adaptando a la actividad física, tiene mejor respuesta. El mismo sistema nervioso se adapta y responde más rápidamente a diferentes tipos de actividades, ¿no? Uno para decir, la persona está más despierta, más activa, etcétera, ¿no? Incluso hasta el apetito cambia. ¿Ya? Y vamos a ir viendo qué cambios fisiológicos hay. Primero, en el músculo. ¿Qué pasa con el músculo? Si se acuerdan cuando hablamos de fisiología de la célula muscular, les decía que las células fabrican más fibra muscular dependiendo del estímulo. Por lo tanto, si yo lo estimulo más o le doy más trabajo, vamos a fabricar mayor cantidad de mioglobina, que es justamente la proteína que trabaja en el músculo. ¿Ya? Este aumento se ha visto que está en relación a la intensidad y a la frecuencia. ¿Ya? Hay que entender que el músculo, para hacer el trabajo, consume grandes cantidades de oxígeno. Y la mioglobina no solamente participa en el caso de las fibras, sino también favorece el movimiento del oxígeno hacia la mitocondria. Si ustedes se acuerdan, la mitocondria es la que le da la energía a la célula. Por lo tanto, a mayor mioglobina, más eficiencia de trabajo tiene la célula y por lo tanto van a tener más potencia de trabajo y más velocidad de trabajo. ¿Ya? Bien. También va a empezar a aumentar la tasa de oxidación de carbohidratos. Esto se refiere a lo que hace la mitocondria, ¿se acuerdan? El hecho de que combina glucosa más oxígeno, me da dióxido de carbono, agua y ATP, si se acuerdan. En otras palabras, la célula va a empezar a consumir mayor cantidad de glucosa y glucógeno. ¿Ya? Eso hace que las mismas mitocondrias empiecen a multiplicarse. Las mitocondrias, ¿se acuerdan? Les decía que tienen la capacidad de ellas mismas de multiplicarse porque tienen su propio ADN y todo. Entonces, al haber más requerimiento del músculo, aumentan las mitocondrias. A mayor cantidad de mitocondria, mayor producción de ATP y por lo tanto mayor energía a nivel celular. Ya, eso expresado en trabajo significa que el músculo va a aumentar su potencia. Desde el punto de vista de salud, significa que vamos a consumir más la glucosa. Por lo tanto, en pacientes, por ejemplo, diabéticos, es muy importante este efecto. También va a haber mayor capacidad de oxidar grasas. Vamos a procesar más rápidamente las grasas, no solamente los carbohidratos. Ya, acuérdense que les decía que el músculo, además de usar glucosa como fuente de energía, puede usar las grasas de forma directa. Los ácidos grasos los puede transformar directamente en energía, sin necesidad de convertirlo en glucosa. Las otras células, por ejemplo, el cerebro, sí o sí necesita que el hígado primero convierta la grasa en glucosa y recién usarlo. En cambio, las células musculares pueden trabajar directamente transformando el ácido graso en energía. ¿Ya? Ahora, para hacer este proceso, la mitocondria usa una enzima que es la carnitintransferasa. Esta de acá. Esta enzima, la carnitintransferasa, ¿ya? Es la que va a hacer que el músculo sea más resistente. ¿Ya? ¿Eso qué significa? A mayor cantidad de esta enzima, el músculo puede tener mayor tiempo de trabajo. En otras palabras, esta enzima es la que te da la resistencia. Y el trabajo de resistencia incrementa esta enzima. ¿Ya? Entonces,
por ejemplo, una actividad física que genere resistencia más que fuerza o velocidad va a consumir mayor cantidad de grasas. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, cuando hacen, pongámosle, pesas, ¿no? Ya, pongámosle, si ustedes agarran ese para hacer las mancuernas, ¿no? Para alzar y bajar algo pesado ahí. Ya, si ustedes hacen un movimiento de velocidad rápido, van a consumir solamente glucosa y glucógeno. En cambio, si lo hay resistencia, un trabajo lento, ¿sí? ¿No? Entonces, o puede ser cualquier cosa pesada, o cualquier trabajo en el cual le pongo resistencia y es lento, entonces el músculo se ve estimulado a producir más esta enzima y por lo tanto también consume más las grasas. Entonces, un trabajo de resistencia es mejor que un trabajo de fuerza para consumo de grasas. ¿Ya? Esto es muy útil, por ejemplo, en personas que requieren bajar de peso. ¿Ya? Bien, ¿qué es ATP? ATP es adenosintrifosfato. Si se acuerdan cuando veíamos bioquímica, les decía que la mitocondria consume la glucosa combinándola con oxígeno y me va a producir dióxido de carbono y agua y va a liberar energía, pero esta energía no puede quedar libre, entonces para eso usamos el ATP. Es la molécula que se encarga de capturar la energía y distribuirla por toda la célula. Entonces, a mayor cantidad de ATP, mayor energía disponible tiene la célula y por lo tanto mayor capacidad de trabajo. Bien, luego tenemos lo que es el efecto del entrenamiento de fuerza. Eso significa cuando ya no solamente le damos resistencia, ni velocidad, ni tiempo, sino le incrementamos la fuerza de trabajo. Ya, eso significa ir incrementando, por ejemplo, si vamos a alzar pesas, que empecemos con kilo, luego 2 kilos, luego 3 kilos, ¿no? O sea, el trabajo de fuerza. Ya, este tipo de trabajo va a generar hipertrofia. Eso significa que esa célula fabrica mayor cantidad de actina y miosina, lo cual va a significar que el músculo aumenta de masa. Ya, bien. Entonces, a eso se refiere con hipertrofia. La célula se va a hacer más grande de tamaño gracias a la actina y la miosina. Ya, ahora, es interesante que aquí, que cuando yo aumento de forma progresiva la fuerza de una masa muscular, también al mismo tiempo voy a incrementar la fuerza del músculo antagonista. Bien, ¿a qué se refiere eso? Pongámosle que yo trabajo solamente bíceps. ¿Ya? Entonces, el trabajo del bíceps sería hacer flexión. Solamente hago flexión. ¿Ya? Hacer solamente flexión, incremento la fuerza del bíceps. Su antagonista es el tríceps, el de acá. ¿Ya? Este de acá. No está trabajando. Este de acá está relajado. Si hago este movimiento, está trabajando solamente el bíceps. El tríceps no. Pero ¿cómo incrementa también su fuerza? Porque los músculos antagonistas siempre pelean entre sí para hacer movimientos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago esto, el bíceps, para poder hacer esto, tiene que vencer el tono del tríceps. ¿Ya? Y el tríceps está tesado. Entonces, para ganarle, tiene que vencerlo, ¿no? Entonces, al hacer este trabajo, yo incremento la fuerza de este, pero este de acá va a pelear contra este músculo. Entonces, en otro momento, no en ese momento que estoy trabajando, ya este músculo
para poder vencer al de aquí arriba, tiene también que empezar a ganar fuerza. ¿Ya? Eso significa que también los músculos antagonistas van a ir incrementando también, ¿ya?, su fuerza, aun cuando no los trabajemos. Su incremento, sin embargo, va a ser más lento y solamente será para vencer al músculo oponente. Eso significa que no alcanzará tal vez la masa del que está trabajando, pero sí se va a ir incrementando. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es importante cuando yo quiero hacer trabajar un músculo, pero no lo puedo hacer de forma directa, porque pongámosle que está... Entonces, por ejemplo, supongamos que el paciente tiene un problema del tríceps y no puedo darle fuerza de forma directa. No quiero hacerlo trabajar al tríceps de forma directa. Entonces, ¿qué hago? Hago trabajar al bíceps, ¿no ve? Trabajo con el bíceps y luego, al hacer esto, el de acá también viene trabajando en las siguientes horas y días, de forma no tan sobrecargada, pero va a trabajar. Se me fue el internet, creo. ¿Me escucha? Sí, doctor, yo lo escucho bien. A ver, si me escuchan, sigo hablando. Yo he perdido mi audio. No tengo audio ahorita. Bien. Seguiremos entonces. Entonces, como decía, en personas que tienen un problema de un músculo, ya podemos trabajar al antagonista para no sobrecargar al músculo directamente. ¿Ya? Ese es un truco, por ejemplo, en personas que tienen algún problemita con algún músculo y no le puede dar mucha carga. ¿Ya? Bien. Hay que entender que el cuerpo también, conforme le vamos dando trabajo, como va a consumir mayor porcentaje de grasas, va a ir aumentando la masa muscular de forma similar. O sea, conforme vamos bajando masa grasa, vamos subiendo masa muscular. Y eso depende principalmente del tipo de actividad, ¿ya? Y obviamente en relación a la ingesta calórica. Eso siempre también, a menos cuando trabajen con deportistas, es importante hacerles entender que no, pero que trabajar más fuerte o más intenso no les va a hacer bajar de peso, ¿ya? Porque la gente a veces tiende a controlar el peso, ¿ya? Entonces, más bien, puede que empiecen a subir de peso. Y esa es una consulta muy frecuente, a menos cuando uno trabaja con personas que están queriendo empezar a trabajar en gimnasio y otras cosas, ¿ya? Están haciendo más ejercicio y creen que van a seguir bajando de peso, pero en realidad empiezan a subir. Lo que está pasando es que han consumido ya su grasa y están empezando a ganar masa muscular. Obviamente voy a empezar a subir de peso, pero no estoy subiendo de peso por grasa, sino por masa muscular. Ahora, la relación que tenga mi cuerpo en cuanto a masa grasa y masa muscular dependerá de la ingesta. Cuánto consume y qué tipo de alimento consume. ¿Ya? Entonces, el paciente también tiene que adecuar su dieta. Por ejemplo, ustedes van a ver de repente a pacientes que nosotros les enviamos para que hagan una actividad física acorde a su capacidad. Por ejemplo, personas que sufren hipertensión o que han tenido algún tipo de infarto o cosas así, dentro de lo que es su tratamiento, tenemos que mejorarle el estilo de vida. Y eso significa que tienen que empezar a hacer actividad física. Pero no los mandamos al gimnasio porque como acaban de pasar una patología, puede que si van al gimnasio terminan infartándose de nuevo, ¿no? Entonces necesitan una rehabilitación progresiva, ¿ya?
y nosotros queremos que se adecúen su dieta y que empiecen a reducir la masa grasa, ¿ya? Pero a veces, aquí es donde ellos a veces empiezan a hacer actividad física y empiezan a ganar masa muscular y también están ganando masa grasa por el tipo de dieta que están teniendo. Entonces empiezan a subir de peso por la masa muscular y por la masa grasa. Y eso es contraproducente. Por eso es importante que ustedes también los eduquen y les guíen que si bien van a subir de peso por masa muscular, la masa grasa tiene que empezar a reducir. ¿Ya? Ahora, si es un deportista que realiza actividades de potencia, necesita tener cierta cantidad de masa grasa, ya que el músculo consume grandes cantidades de grasa en actividades de potencia. Por ejemplo, cuando alzamos pesas de alto valor, ¿no? No se han visto esos que alzan pesas de más de 50 kilos, ya 50, 100 kilos. Ese tipo de trabajo necesita masa muscular. Si ven a ese tipo, que es justamente le llaman deporte pesas de potencia, ya van a ver que todos son medio gorditos, no son musculares. Tienen masa muscular, obviamente, pero no se nota porque tienen que tener también cierto grado de masa grasa para poder que sus músculos puedan trabajar y mantener esa potencia. Bien, a nivel del aparato cardiovascular, ya uno de los datos importantes es el aumento del corazón. Ya también tienen que guiarlo sobre eso. Yo he tenido un caso, por ejemplo, de un paciente que me llegó asustado porque le habían hecho una radiografía de control para su trabajo y el médico laboral, que es el que los revisa para que entre al trabajo, le dice que su corazón está grande y que necesita derivarlo al cardiólogo. Entonces él llegó todo asustado conmigo. Le dije que no era necesario, porque el detalle es que este trabajador o esta persona era atleta. ¿Ya? Él era de los que trabajaban alzando pesas. En personas de este tipo, es normal que el corazón se crezca. ¿Ya? Cuanto más actividad física yo tengo, más grande es mi corazón. Y no es patológico, sino es fisiológico, ya que el corazón tiene que tener fuerza para empujar la sangre en los músculos. Y por lo tanto, como el corazón es músculo, va a incrementar también su tamaño. ¿Ya? Bien. Ahora, cuando una persona realiza actividad física de forma constante, la frecuencia cardíaca también va a ir bajando. ¿Eso por qué? Porque el corazón se va volviendo más eficiente. Y eso no solamente en los atletas. Ponle que una persona que es sedentaria, ¿ya? Y antes de empezar la actividad física, póngale, sus frecuencias cardíacas las mantenía en 90, póngale. Tenía 90 de frecuencia cardíaca. Conforme empezó a hacer actividad física y su corazón fue empezando a ganar fuerza, ya de pronto esa frecuencia cardíaca va a ir bajando a 70, a 60, de tal manera que esa persona en reposo va a tener frecuencias de 65, 70 de repente. Ya en una persona habitual. Entonces, hace que el corazón también mejore su eficiencia. En un atleta incluso, su frecuencia cardíaca puede bajar por debajo de lo normal. Eso nosotros le llamamos bradicardia fisiológica. Un atleta que me venga con una frecuencia cardíaca de 55, yo le voy a decir que está normal. Cosa que si es una persona que no es atleta, un sedentario, y me viene con frecuencia de 55, es ratito lo interno y lo hago valorar por cardiólogo. ¿Ya? Entonces, para que vean que el corazón se vuelve más eficiente, al punto que en el momento de reposo, el corazón pudiese incluso latir más lento de lo normal. Eso dependerá mucho de la intensidad de trabajo que tenga el paciente. ¿Ya? Bien, eso tiene que ver también con lo mismo de acá. ¿Ya? Bien. Ahora, el volumen sanguíneo y la hemoglobina van a ir aumentando con el entrenamiento. Ya, una persona que va ganando masa muscular va ganando peso, obviamente.
y el volumen sanguíneo también se tiene que incrementar porque necesitamos ahora más sangre para mantener toda esa masa muscular nueva. Y por lo tanto necesito más de sus componentes, más plasma, que es más agua, y más glóbulos rojos, ¿no? Por eso aumenta la hemoglobina, ¿ya? Una persona que empieza a hacer actividad física, de por sí el mismo cuerpo empieza a estimularse a producir más glóbulos rojos, lo cual permite oxigenar mejor los tejidos, no solamente los músculos, sino el propio cerebro. Por eso van a ver que las personas que empiezan a hacer actividad física, su calidad mental incluso va mejorando en todas las edades. Yo, mire, tenía un paciente de 74 años que justamente falleció hace unas semanitas por la enfermedad que tenía, que era un paciente que tenía linfoma, un tipo de cáncer. Lo curamos, salió el linfoma, hicimos todo un proceso de rehabilitación y él tenía mucho problema de pérdidas de memoria, hasta incluso a veces se apagaba su cerebro, o sea, que el paciente quedaba como dormido, ¿ya? Los mismos familiares creían que ya por la edad se iba a morir, pero empezamos a rehabilitarlo, ¿ya? Y recuperó completamente su lucidez mental, hasta el punto que el día que falleció todavía hablaba muy lúcido, ¿ya? Bien, lastimosamente con 74 años también hay cosas que no podemos retroceder, pero eso es un ejemplo para que vean cómo el ejercicio físico suele activar incluso al cerebro, que ya aparentemente parecía que estaba perdido. Ya, la presión arterial también va a descender. Esto por eso nosotros les recomendamos a un paciente que tiene problemas de hipertensión que empiece a hacer actividad física. Si bien al principio necesita un control, por eso también se los mandamos a ustedes y no al gimnasio, para que ustedes lo que hagan es ir, que vaya progresando de a poco conforme a la frecuencia que les he mostrado hace ratito. Porque al inicio del trabajo su presión pudiese subirse, entonces hay que mantenerla regulada. Sin embargo, cuando el paciente empieza ya a activar su musculatura y su corazón empieza a ser más eficiente, como he dicho, su presión arterial va a empezar a bajar. Incluso algunos pacientes llegan al punto de que vamos a tener que suspenderles la medicación que le damos y solamente con su actividad física suelen mantener valores de presión estables, ¿ya? Entonces también ayuda en ese aspecto. Bien. Ya. Bien, entonces hay mayor, por lo tanto, producción de hemoglobina, eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Las células van a adaptarse mejor, las mitocondrias se adaptan mejor, por lo tanto pueden procesar mejor el oxígeno y eso se debe a que hay mayor concentración de hemoglobina en la célula. En este caso, tanto de lo que es las paredes, los vasos sanguíneos, arterias y venas, y el mismo corazón, porque en lo que hablamos rato, hablamos del músculo esquelético más que todo, ¿ya? Hay mayor eficiencia mecánica y metabólica, por lo tanto, mayor fuerza, menor consumo de nutrientes. Se vuelve más eficiente la célula. Va a haber un aumento de volumen sistólico, por lo tanto, la circulación a nivel general mejora. Todos los tejidos, hasta los pies, que normalmente son los que suelen tener problemas circulatorios, mejoran su circulación e incluso en personas que tienen problemas de deficiencia vascular en los miembros inferiores, en los cuales incluso hasta la piel se va negreando por falta de oxígeno, mejoran con actividad física, aun cuando no lo involucremos a los miembros inferiores. Ponle que el paciente no puede mover los miembros inferiores, pero trabaja los brazos y el abdomen, con eso también mejoramos la circulación de los pies, ¿ya? Bien, entonces, como están viendo, mejora varios factores, ¿ya? Incluso la respiración, pero ya no me va a dar tiempo para hablar de eso, ¿ya? Mañana ya continuamos hablando de esto y ya les voy a empezar a subir
otras cositas más. Sin embargo, antes de que se corte, por eso vamos a cortar ahí, en el Classroom han ido a ver que le he compartido unos videos del doctor Jesús. Tienen una miradita, les va a ayudar bastante en lo que vamos viendo también acá, ¿ya? Véanlos, no les voy a preguntar de eso en los cuestionarios del examen, pero mírenlo para que entiendan mejor y así también me puedan preguntar ciertos aspectos. ¿Listo? Miren los videos. Ya, nos vemos mañana. Se cuidan, chicos.